Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes de los exponentes, pero nuestro aprendizaje esperado para matemáticas de segundo grado es cómo resolver problemas que involucren exponentes enteros y aproximar raíces cuadradas. Para iniciar vamos a contar una historia en la que se ve involucrado esto de las potencias. La historia es muy famosa, está en un libro que se llama El hombre que calculaba, en internet pueden encontrar el libro, pero bueno, hay muchas versiones de esta leyenda. Habla acerca del origen del ajedrez. Para hacer el cuento corto, el inventor del ajedrez recibe de un rey que quedó encantado con el invento un premio. Le ofreció infinidad de cosas, pero el inventor del ajedrez no aceptó. Debido a la insistencia del rey, el matemático inventor menciona esta historia. Hay diferentes versiones, por eso decían los nombres de los reyes, incluso de los reinos son diferentes, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Entonces, este rey le insiste al inventor del ajedrez, y el inventor del ajedrez le pide que le dé un grano de trigo por la primera casilla del tablero. Entonces, por la segunda le pide el doble, o sea que en la segunda casilla ya son 2 granos más de trigo, más bien son 1 más 2, ya llevamos 3. Luego en la siguiente el doble, que son 4 más, la siguiente 8, 16, 32. Y bueno, es un ejercicio muy interesante de hacer. Hay varias maneras de hacerlo y aquí es donde vamos a ver esta cuestión de las potencias. Y los exponentes van a ser nuestros protagonistas. Entonces, para resolver el problema del ajedrez existen varias maneras. Una sería que si por la primera casilla me dan un grano de trigo, vamos a numerarlas aquí. Casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, decíamos entonces de la historia que por la primera casilla del tablero tenemos un grano de trigo. Por la siguiente el doble, que son 2. Por la siguiente el doble del anterior, que son 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Para obtener estos números existen varias formas. Por ejemplo, aquí, para obtener la que sigue, sería 1 más 1. Entonces ya obtengo este número que está aquí. Y si fuera el siguiente, bueno, el doble de 2 sería 2 más otro igual que él, que son 2. Obtengo el 4, así lo mismo aquí. 4 más 4 me da el 8. Y ese 8 con otro 8 me dará 16. Se puede hacer multiplicando. Para encontrar el 2 sería 1 por 2, me da 2. Luego ese 2 por 2 me va a dar el doble, que son 4. Luego ese 4 multiplicado nuevamente por 2 me va a dar 8. Y luego ese 8 por 2 me va a dar 16 y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que vamos a ver nosotros, o lo que vamos a estudiar, tiene que ver con otra presentación de esto. Vamos a evolucionar de la suma y de la multiplicación a esta otra que se llama potencia. Cuando hablamos de potencias, hablamos de una operación matemática en la que un número se multiplica a sí mismo. Ese número se llama base, la cantidad de veces que diga otro número llamado exponente. Vamos a ponerlo aquí representado así. Aquí podemos poner un número, pero ese número recibe el nombre de base y este superíndice que está aquí se llama exponente. Entonces, si a esta forma le ponemos números, pues podemos ya comenzar a trabajar con potencias y con exponentes. Un ejemplo. Si aquí pongo el número 5, aquí pongo el número 3, este 5, que es la base, se va a multiplicar a sí mismo 3 veces. Si pongo un 4 elevado a la 2, pues esto será 4 por 4, o sea, 16. Entonces, lo primero es que vamos a ver cómo se desarrollan las potencias. Y bueno, para no hacerte largo el cuento del ajedrez también, y para terminarlo y pasar ya con lo que estábamos revisando en la clase, estos números de aquí se obtienen como potencias de base 2. Más adelante vamos a ver que todos los números elevados a la cero potencia son 1 o equivalen a 1. Entonces, aquí tenemos 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, que sería esta base, 2 veces 2 por 2. Y este número que está aquí es 2 elevado a la 3, o sea, 2 por 2, que son 4, nuevamente por 2, que son 8.
Lo mismo 2 a la 4, que son 16. Entonces, ya sabiendo esto, podemos resolver esto de una manera diferente, de una manera creativa, más eficiente. Ya vamos a ver cuál es el resultado de este problema al final de la serie, seguramente. Ahorita no quiero perder mucho tiempo explicándolo porque tal vez es confuso. Mejor vámonos al final y regresamos a este punto. Entonces, así es como se usan. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos para que te quede más claro qué es esto de las potencias. En nuestro primer ejemplo tenemos un rectángulo que mide 2 elevado a la 2 centímetros de longitud en este lado y la base mide 2 elevado a la 3 en centímetros. Lo primero que tenemos que hacer para sentirnos más cómodos pues sería convertir estos números a algo que no sea una potencia, o bien vamos a evaluar cuáles son las ventajas de utilizar las potencias, ¿no? Y cuál es su relación con ciertas cuestiones también de la figura. Entonces 2 a la 2 quiere decir que se va a tomar la base que es 2, se va a multiplicar por sí misma o va a aparecer como factor. El factor es una parte de la multiplicación, es uno de los números que intervienen. Entonces 2 por 2 es igual a 4. Uno de los lados mide 4 y el otro, 2 a la 3, es 2 por 2 por 2. El 2, que es la base, aparece 3 veces. Entonces 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Esta figura mide, mide 4 en un lado, mide 8 en otro. Para obtener su área, por ejemplo, multiplicaría base por altura, que son 8 por 4, 32 centímetros cuadrados. Esto es un problema sencillo, pero si lo analizamos un poco más a fondo, podemos ver que el 2 aparece como factor 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lo voy a anotar aquí como un dato para más adelante. Entonces el 2 aparece como un factor 5 veces. Si nosotros elevamos 2 a la 5, 3, 4, 5 veces, 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, en lugar de hacer esta conversión de números, podríamos nosotros también multiplicar la base y la altura, aprovechando que su base es igual, aunque sus exponentes sean distintos, los exponentes se pueden agrupar, ¿no? Y este ejemplo sirve para ilustrar las reglas de los exponentes o las leyes de los exponentes del producto o en una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3, aquí le pongo paréntesis para ya no utilizar el signo de por, para no confundirlo con la X. Si está entre paréntesis indica una multiplicación. Entonces, las leyes de los exponentes nos dicen que yo tendría que tomar la base, que es 2, y los exponentes que intervienen en este producto se suman. Entonces, en este caso sería 2 más 3, que es 2 elevado a la 5. Revisemos ahora el ejemplo de un rectángulo cuya base mide 3 elevado a la 5 y su altura mide 3 elevado a la 4. Nosotros tenemos dos alternativas para obtener el área, por ejemplo, o el perímetro también, si lo queremos, bueno, pues lo podemos obtener. Para sacar el área tenemos que multiplicar la base por la altura, pero una de las opciones sería que yo descubra quién es este número y quién es este número. 3 a la 4, bueno, mejor vamos a poner así, 3, que es la base, tiene que aparecer como factor 1, 2, 3, 4 veces. Entonces 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 son 81. Y 3 a la 5 es 3 por 3, por 3, por 3, por 3. 5 veces. Entonces 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 81, por 3 son 243. Entonces, si yo multiplico 243 por 81, obtengo el área de este rectángulo. 1 por 3 son 3, 1 por 4 son 4, 1 por 2, 2, 8 por 3, 24, llevamos 2, 8 por 4, 32 y 2 son 34, llevamos 3 y 8 por 2, 16 y 3, 19. 8, 6, 9, 1. Esto nos da 19.683 unidades cuadradas. Le pongo así porque no le puse unidad, ¿no? En el ejemplo anterior tenía centímetros, ahora pueden ser metros, lo dejé sin unidad. Entonces,
Aunque yo no indique que una unidad, entonces mi producto o mi área sí tendrá que ser con unidades cuadradas. Ahora bien, podemos explicar eso de las unidades cuadradas rápido. Si yo multiplico en un ejemplo x centímetros por x centímetros, cualquier cantidad que tú quieras, las cantidades van a obtener su producto, pero los centímetros también interactúan entre sí. Centímetro multiplicado por centímetro tiene exponente 1, ¿no? Estas literales son las unidades. Su exponente nos indica si son lineales, si son cuadradas, si son unidades cúbicas o de otra naturaleza. Entonces nosotros solamente percibimos 3 dimensiones, por eso trabajamos con perímetro, con área y con volumen. Eso no quiere decir que no existan más dimensiones y que no haya más unidades, por supuesto que las hay. Sin embargo, en la realidad, nosotros vivimos en una realidad tridimensional, por eso pues ocupamos estas 3 unidades que son pues, de uso cotidiano, porque lo vemos, ¿no? Lo podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, cuando yo multiplico centímetro por centímetro, tienen la misma base que es centímetro y sus exponentes 1 más 1 se suman y son 2, dándole a esto 2 dimensiones. Pero bueno, si yo quisiera otra forma diferente, otra forma más creativa de resolver esto, también podría decir que si yo multiplico 3 elevado a la 5 por 3 elevado a la 4, como tengo la misma base, puedo sumar los exponentes. 3 elevado a la 9. Y puedo poner que el área es 3 elevado a la 9 unidades cuadradas. Y aquí algunos se preguntarán acerca de, pues si esto es lo mismo que esto o por qué lo ponemos de esta manera. Estas dos expresiones, si todo lo que dije es correcto, son equivalentes, o sea que valen lo mismo. O sea que yo en este tema puedo entregar mi resultado del examen o de los problemas, o voy a encontrar mis incisos también, porque así voy a hacer el examen con este tipo de expresiones o con este tipo de expresiones. Todo dependerá pues, de la pregunta y de la situación. Pero vamos a ver si es cierto que 3 a la 9 da como producto 19.683. 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3 son 81, por 3 son 243, por 3, vamos a anotarlo por si se nos llega a olvidar, aquí fue 9, aquí fue 27, aquí fue 81, este es de 243, 3 veces sería 600, 729. Y el que sigue, 3 veces 700 son 2100, 2187. Y luego eso lo multiplicamos por 3, nos va a dar 6000, y 187 por 3 son 600 menos 39, son 6000, aquí lo voy a anotar abajo, 6000, y dijimos que eran 600 menos 39, son 561. Y por último, 6561 por 3, lo voy a anotar aquí arribita, ya, bueno, aquí tenemos espacio aún. Entonces, 6561, si no cometí ningún error en mis multiplicaciones, multiplicado nuevamente por 3, 3 por 1 son 3, 3 por 6 son 18, llevamos una, 3 por 5 son 15 y una 16, aquí la llevo, 3 por 6, 18 y una 19, 19.683. Entonces parece que no cometimos ningún error. Y bueno, pues para esto sirven las potencias, ¿no? En lugar de hacer todo este desarrollo, podría simple y sencillamente tomar esta base que es 3, 4 más 5 son 9 y listo, problema resuelto. Pero bueno, tienes que entender cómo es que funciona o para qué sirve. Sirve para ahorrarnos todo este proceso, porque en la vida real no vamos a sumar exponentes que sean 2 y 3. Encontraremos cantidades o problemas como el del ajedrez, en el que los exponentes van a ser grandes, por ejemplo en el ajedrez a las 60 y algo, ¿no? Entonces, bueno, anota lo que te sirva de este ejemplo y vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, ¿no? Vamos a extraer los números de las situaciones para verlo ya solamente como un ejercicio. Y para concluir con la primera parte de este tema, tenemos aquí algunos ejercicios, te voy a dejar 10
para que tú resuelvas, pero te voy a explicar estos 4. En estos 4 ejercicios ya extrajimos los datos solamente para operar. Es muy importante que no perdamos de vista que las situaciones de la vida real tienen involucradas a las matemáticas. Aquí las estamos extrayendo, no las ponemos de manera forzosa en la realidad. Como te decía, imaginamos aquí un problema también de un rectángulo con estas medidas, pero ya estamos extrayendo los datos y indicamos aquí la operación solamente para ir dándole solución. Entonces, veamos los números de manera fría en este momento sin aplicárselos a ninguna situación en particular, pero recordemos que esto se usa en la vida cotidiana. Entonces, 8 a la 3 por 8 a la 4, según lo que acabamos de aprender, la base es 8 y los exponentes 3 más 4 se suman y será 7. Ahora, 7 elevado a la 6 por 7, la base es 7. Y aquí el 6 es el único exponente en apariencia. Sin embargo, cuando un número no tiene una potencia indicada, su potencia es 1 para que pueda existir aquí. Ya veremos más adelante por qué si un número está elevado a la 0, pues no nos da ese número. Pero bueno, 7 a la 6 por 7 elevado a la 1, 6 más 1, también son 7. Cuando tenemos literales, por esto no estaba usando el signo de por, pero bueno, para el ejercicio, por cuestiones de espacio y todo, pues cambié de opinión. Pero como aquí tengo la letra X, si le pongo el signo de por, ya podemos generar una confusión en lo de las letras. Entonces, aquí sí está entre paréntesis, como las otras letras, y las otras por cuestiones, dije ya de espacio y todo, para así convenirme, pues te los puse en esta presentación, que no es incorrecta de todas maneras. Entonces, x a la 2 multiplicado por x a la 4, mi base es x, y 2 más 4 son 6, y 2 elevado a la 8 por 2 elevado a la menos 3. Bueno, aquí tenemos una suma de un número positivo con un número negativo. Si tienes algún conflicto con el uso de números negativos, sería bueno que dieras un repaso previo a esto. Y 2 es la base, y 8 más un 3 negativo, o más menos 3, pues es una resta, en realidad no es una suma. Es lo inverso de sumar aquí. 8 menos 3 son 5. Es 2 elevado a la 5. Entonces, tu tarea consiste en resolver estos 10 ejercicios, te los dicto por si no llegaran a verse, y serán 3 sesiones. Esta fue la primera, que tiene que ver con la multiplicación de potencias de la misma base. Vamos a ver más adelante la cuestión de divisiones de potencias y potencia de una potencia. Y en cada uno te iré dejando ejercicios para después caer en una última actividad en la que vamos a utilizar los 3. Entonces, la primera es 13 elevado a la 6 por 13 a la 4, 20 a la 4 por 20 a la 11, 5 a la 4 por 5 a la 4, 3 a la 9 por 3 a la 8, 4 a la 6 por 4, 5 a la 7 por 5 a la 9, a elevado a la n por a elevado a la m, 7 por 7, 1 elevado a la 3 por 1 elevado a la 4, y 6 a la 3 por 6 elevado a la menos 2. Entonces, con eso concluimos el tema. Sería la primera parte de los apuntes de la semana 8. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.